Hoy les tengo otro tutorial con VivaCut. Antes que nada quiero decirles que al final del video dejaré 5 códigos premium que me dio VivaCut. Tenía la ilusión de darlos por un concurso de edits pero no me dio tiempo. Sea quien sea que logre usarlos me avisan porfa. Los dejo con el video, los quiero. Aquí ya estamos en VivaCut. Crean su proyecto, los mandará aquí. No es necesario agregar una imagen, solo van a la parte de línea. Aquí hay demasiadas plantillas de todo tipo por si quieren probar alguna. Y bueno, agregan un fondo negro aquí donde dice background. Y le dan un toque a black block. Le dan en siguiente, los mandará aquí con su fondito negro XD. Luego agregan su texto facherito aquí en la T. Aquí solo mueven el texto a su gusto y agregan las letras que quieran. Quiero mostrarles que también tiene buenas animaciones para los textos. Es fácil, solo le dan un clic y pueden agregar muchas en un solo texto. En fin, para agregar el saber solo dan aquí en VFX. Aquí hay un buen de efectos para agregarle al texto. Se van a saber y ahí tienen varios colores. Para agregarlo le dejan presionado al color que quieran. Probablemente se les lague pero no pasa nada. Ya tendríamos el texto con el saber. Ojo que este efecto solo funciona con texto. Tengo un tuto de saber para imágenes y todo eso. Se los dejaré por aquí. En fin, solo faltaría ponerle la fuente. Se van acá donde está la F de fuentes XD, y aquí agregan la fuente que quieran. También pueden importar sus fuentes aquí. A mí me gustó esta que viene por defecto. Lo exportan. Y eso sería todo, gente, los dejo con los códigos. Estos son los códigos, gente. Con esto ya tendrán todas las opciones premium de la app. Duran 5 meses cada uno. Normalmente sale 1200 por año. Y por favor, quien los canje avíseme. Ahorita les explico cómo usarlos. Primero descargan la app. Se las dejaré en la descripción. Después, aquí en la app le dan acá en la tuerquita está. Luego se van donde dice código promocional. Y aquí es donde tienen que poner cualquier código que les dé. Solo funcionan en Android, solo se pueden canjear una vez por persona.